Hola alumnos del Colegio Marcelino Champañat del cuarto grado de secundaria. Vamos a seguir con nuestro tema para esta semana que corresponde a aplicaciones de las razones trigonométricas. Ya la semana pasada hemos visto cómo están definidas cada una de las razones trigonométricas. Hemos visto las 6 razones que se forman en un triángulo rectángulo. Hemos analizado el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Cada una de ellas está definido por los catetos y la hipotenusa. Acá tenemos un problema de aplicación, como que vamos recordando las 6 razones trigonométricas. Me indican que en un triángulo rectángulo BCA, recto en el ángulo C, piden calcular el valor de P que está dado de la forma seno cuadrado de A más el seno cuadrado de B. Entonces, en este caso, el triángulo BCA, el ángulo de 90 grados es para el ángulo C. Entonces, aquí vamos a ubicar el ángulo C. Este es el ángulo de 90. Quiere decir que la hipotenusa va a estar representado como C minúscula. Y el ángulo B y el ángulo A lo podemos ubicar en cualquiera de los dos ángulos agudos. Entonces, yo voy a ubicar acá el ángulo A y por acá lo voy a ubicar al ángulo B. Ya tenemos los dos ángulos agudos A y B, que en este caso me piden calcular el seno cuadrado de A más el seno cuadrado de B. ¿Qué es lo que se tiene que representar a los catetos? Como aquí está el ángulo agudo A, quiere decir que al frente lo vamos a reemplazar o vamos a representar como A minúscula. Aquí está el ángulo agudo B, al frente estará el lado B minúscula. Entonces ya tenemos ubicados cada uno de los catetos y la hipotenusa. Aquí está el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Recuerden que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado viene a ser a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso será A cuadrado más B cuadrado. Esto viene a ser el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a lo que me piden calcular. En este caso me piden calcular el seno de A. Recuerden que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el ángulo A, el cateto opuesto viene a ser el cateto que está al frente del ángulo A, que en este caso es el A minúscula. Y la hipotenusa siempre será en este gráfico C. Entonces, el seno de A va a quedar A sobre C. Eso necesitamos para luego reemplazar aquí en lo que me piden calcular. Vamos ahora al seno de B. Ahora estamos cambiando el ángulo. Acá está el ángulo B y el seno también es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como verán, para el ángulo B el cateto opuesto es B minúscula. ¿Estamos? Y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces sería B sobre C. Ya tenemos nuestros dos valores, el seno de A y el seno de B, que vamos a reemplazar en el valor de P. Reemplazando en el valor de P tenemos que seno de A es A sobre C. A sobre C al cuadrado. Más. Ahora el seno de B, que viene a ser B sobre C al cuadrado. Esto va a quedar A cuadrado entre C cuadrado. Y aquí debe quedar B cuadrado entre C cuadrado. Como tienen el mismo denominador, esto debe quedar A cuadrado más B cuadrado entre C al cuadrado. Pero sabemos de que A cuadrado más B cuadrado vale C cuadrado. Reemplazamos y obtenemos C cuadrado entre C cuadrado. Esto simplificando me va a quedar igual a 1. Entonces miren lo que hemos desarrollado en este caso. Hemos trabajado con la razón trigonométrica seno, pero seno para el ángulo A y el seno para el ángulo B. Vamos a ver otro problema rápidamente que también tiene que ver con las razones trigonométricas que en este tema, en esta semana, vamos a trabajar con ustedes. Bien, ahora tenemos otro triángulo. Es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 y me dice que los lados de este triángulo miden 3x, 9x menos 1 y 9x más 1. Ahí están los tres lados de nuestro triángulo rectángulo. Entonces,
no sabemos dónde vamos a ubicar estos valores, porque no me dicen cuál de ellos es el cateto, cuál es la hipotenusa. Pero recordemos que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa en el triángulo rectángulo es el lado que tiene mayor medida. Entonces, el que tiene mayor medida, voy a identificar acá cuál de ellos será el de mayor medida. Acá tenemos 3x, este viene a ser 9x menos 1 y 9x más 1. Entonces, si analizamos, el mayor va a ser el 9x más 1, porque 9x más 1 tiene más medida que el 9x menos 1. Y 9x más 1 también tiene más medida que 3x, porque este es 3x y este es 9x. Entonces, vamos a reemplazar que este es 9x más 1, la hipotenusa, y los otros dos van a ser los catetos. Entonces tenemos acá que esto es 3x y acá será 9x menos 1. Aplicamos, igual que en este caso, el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice 9x más 1 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esta parte es algebraica. Vamos a ver cómo desarrollamos la parte algebraica. Se puede aplicar mediante propiedad o si no, desarrollamos todo como el cuadrado del binomio. Sería 81x al cuadrado más 18x más 1. Aquí va a quedar 9x al cuadrado. Aquí va a quedar 81x al cuadrado menos 18x más 1. Vamos a eliminar el 81x al cuadrado, con el 81x cuadrado se va, el 1 con el 1 también se va. Este 18 va a pasar a sumar, sería 18 y 18, me queda 36x, y aquí va a quedar 9x al cuadrado, 9x cuadrado. Puedo sacar novena, me va a quedar 4x es igual a x al cuadrado. Aquí el valor de x va a ser 4 y el valor de x va a ser igual a 0. Entonces me voy a quedar simplemente con el valor de x igual a 4. Ya tenemos que x vale 4. Como x vale 4, entonces ahora vamos a reemplazar en nuestro triángulo rectángulo. Hay que reemplazar aquí, si x vale 4, este cateto será 9 por 4, 36, más 1 me va a quedar 37. Aquí va a quedar 9 por 4, 36 menos 1, este cateto va a quedar 35. Y aquí va a quedar 3 por 4, que es igual a 12. Miren que hemos calculado acá la hipotenusa, el cateto y el cateto. Me piden calcular la tangente del menor ángulo agudo. ¿Cuál es el menor ángulo agudo? El menor ángulo agudo es el que está opuesto al lado menor, al cateto menor. Como acá es 12 y acá es 35, entonces el que está al frente del lado menor será el menor ángulo agudo. Acá le vamos a poner alfa. Entonces me piden calcular la tangente de alfa. Esto lo podemos calcular por acá. Tangente de alfa. Tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué será? Cateto opuesto 12 sobre cateto adyacente, que sería 35. Y ahí tenemos lo que me piden calcular, la tangente del menor ángulo agudo.